Ahora tenemos el método actualizar datos de tipo público, no retorna nada, no recibe parámetros y tiene básicamente algo muy similar a la programación de un insertar datos. Podríamos quizá resumir en un solo método actualizar datos e insertar datos, pero en esta ocasión los separé como para tener de pronto más orden o una mejor explicación de qué es lo que yo debo tener programado en la clase conexión. Pero pues obviamente para mejor funcionalidad o mejor dicho, para no repetir un método, pues yo lo puedo unificar en uno que se llame acciones sobre la base de datos o ejecución de consulta de actualización en datos, porque básicamente son similares o por no decir iguales, hacen lo mismo. Listo. Entonces ya terminemos por el momento para como hacer todo el ejercicio de insertar, consultar y actualizar. Podemos hasta aquí terminar la explicación de la clase conexión. Más adelante o en un ejemplo en particular, pues explicaré otros métodos que se requieren aquí en la clase conexión. Ahora vamos a la capa lógica de negocio y ahí tenemos la clase usuario. Como les dije inicialmente cuando las estábamos creando, aquí vamos a colocar todas las clases que se determinaron en el diagrama de clases, teniendo en cuenta sus atributos y sus métodos o sus operaciones. Está un poco larga porque pues es la capa está incluida las entidades y todos los métodos aquí. Entonces, si recordamos, esta capa se hizo una referencia a la capa acceso a datos y aquí va a tener, pues, va a aparecer esa directiva de using y lo mismo vamos a colocar la de data y data SQL client. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la herencia. Vamos a hacer que la clase usuario pueda acceder o pueda heredar todo lo que yo tengo programado en mi capa datos, que es esta, y en mi clase conexión, porque yo necesito hacer llamado a algunos métodos que se programaron acá en esta clase conexión, tantos para conectar, desconectar, insertar, consultar y actualizar. Entonces, bueno, ya hablamos de las referencias, vuelvo a la clase y aquí, entonces, si no tengo esto, quizá no me aparezca esta parte. Y entonces para utilizar la herencia yo tengo que colocar los dos puntos, defino pues la capa, aquí ya me aparece la capa acceso a datos y voy a utilizar mi clase conexión. Recuerden que la primera llave, o bueno, el primer paréntesis es el del espacio de nombres, luego sigue el de la clase. Por ende, así debe terminar toda esta estructura de código. Primero cierro el espacio de nombres, que es la biblioteca de clases de capa lógica de negocios, y luego la clase usuario. Dentro de ello voy a hacer el resto de la programación. Lo primero que defino son mis atributos. Los atributos de mi clase usuario. Vuelvo y recuerdo que estos los debí haber definido en el diagrama de clases para luego, con base a ese diagrama, guiarme y construirlos acá en Visual C Sharp. Entonces, todos mis atributos deben ser privados porque, pues, para poder que haya seguridad en el aplicativo no pueden ser vistos o accedidos desde ninguna parte, sino únicamente dentro de la clase. Para poder acceder a ellos necesito crear unos métodos de encapsulación para asignar o para que me retornen los valores de hecho. Aquí hago una instancia de un objeto de la clase conexión que previamente creé. Recordemos que instanciar un objeto en la clase es poder crear un objeto que se llame pues diferente a nivel de la clase
y pues el nombre puede ser el que yo quiera, que me haga alusión a lo que lo voy a utilizar y él va a poder, mediante este objeto y una estructura de código, pues me va a poder acceder a todo lo que yo tengo en la clase conexión. Bueno, entonces decía los métodos de encapsulación. Eh, tenemos aquí el método set para asignarle los valores a la clase, perdón, a los atributos de la clase. Es algo similar con lo que yo les explicaba anteriormente en la clase conexión. Hay dos formas de hacerlo, así por decirlo así, a pura codificación. Significa que si yo le voy a crear el método set para asignarle valores a los atributos, creo un método de tipo público, le coloco el nombre que yo quiera que haga alusión a ese atributo y al método, y va a recibir un parámetro que va a ser un valor, un nombre, una variable diferente, var nombre le coloqué yo, y va a ser de tipo string que tiene que ser coherente al tipo de dato del atributo. Y así para todos. Ahora, los métodos de retorno es el método get. Quiere decir que este le asigna un valor a la variable y luego para saber ese valor necesito hacerlo mediante un método get. Entonces, ¿cómo es la estructura de un método get de encapsulación de atributos? Pues es de tipo público, retorna el tipo de dato que tiene el atributo inicial. En este caso, todos mis atributos son de tipo string. Pues le coloco string get para pues get backslash raya el piso nombre u, que hace alusión al atributo pues con el cual estoy trabajando. No recibe parámetros, a diferencia de los set que sí reciben parámetros, y como es un método que retorna un valor, pues obviamente tiene que tener la palabra return y retorna el atributo, porque por medio de esto pudo acceder al valor de ese atributo o al atributo como tal. Y lo mismo para los otros atributos de la clase restantes. La segunda forma de hacerlo, bueno, es seleccionando los atributos, o me paro sobre el atributo, le doy clic derecho, utilizo este asistente que se llama el refactor, le digo valores o atributos de encapsulación. Aquí le digo pues que le coloque así, o le puedo cambiar el nombre. Yo aquí por lo menos le coloqué el nombre U, aquí lo puedo dejar igual. Le digo que sí, y ahí él lo que va a hacer es colocar ese método, aunque ya ahí ya aparece y ya lo está, como ya está programado, ya está definiendo que en la capa lógica donde aparece ese método. Entonces yo le digo aplicar y ese me va a crear un código similar a este. Eso es una forma de hacerlo. O la otra forma de hacerlo. Ahora, ya los métodos como de la clase usuario. El método para poder insertar son, pues, como explicaba los de la clase conexión, de aquí, estos métodos que yo tengo en la clase usuario van a ir a esos que están en la clase conexión para que finalmente ejecuten una acción sobre la base de datos. Ahora, nos falta hablar de la capa de presentación, donde finalmente van a colocarse los valores que van a pasar a la capa lógica, a las clases, y de las clases a la clase conexión de la capa de acceso a datos. Entonces, aquí voy a explicar los que tengo en la clase usuario. Y es un método para insertar usuario, exclusivamente para insertar cuando estoy trabajando con la tabla usuario en la base de datos. Estos de acá yo los puedo utilizar, no los tengo que definir exclusivamente para usuario, cliente, porque me van a ser genéricos para todas las clases que yo tenga programada acá en clase usuario. Perdón, en la capa lógica de negocio. En este caso, pues solo tengo clase usuario, entonces es la única clase que va a hacer referencia a los creados en la clase conexión. Entonces, volvemos a insertar usuarios de tipo público, no retorna nada, no recibe parámetros. Aquí también estoy utilizando se llama, pues digamos, la codificación en la estructura de código para la captura de errores o para el manejo de excepciones técnicamente.
y como lo mencionaba se llama el try catch. ¿Qué tiene insertar usuario? Pues aquí estoy haciendo uso. Si recuerdan, les explicaba hace un rato que creé instancia un objeto de la clase conexión. ¿Para qué? Para que me pudiese dejar utilizar todo lo que yo programé allá, todos los métodos. Y yo programé allá desconectar y conectar. Entonces yo los estoy utilizando acá. Desconecto por si de pronto quedó en una operación anterior conectado. Desconecto y otra vez voy a permitir que haga la conexión a la base de datos para que me envíe la sentencia que hace la acción en la base de datos. Creo una variable de tipo string, se llama sentencia, y aquí yo podría tener la inserción directa, o sea, un insert una sentencia SQL propia SQL Server para que me haga la acción sobre la base de datos. Sin embargo, eso no brinda seguridad al aplicativo y yo lo que tengo que hacer es llamar un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado que previamente yo debía haber creado en SQL Server. Ahora, para trabajar con procedimientos almacenados, esta es la forma corta. Quizás yo les he brindado material donde hay ejemplos o hay ejercicios que también utilizan los procedimientos almacenados y es un bloque o unas sentencias más largas o una estructura de código más larga. Esta es la forma corta. Ambas igual que las implementen, alguna de las dos, pues está bien. Aquí esta forma corta es similar a como yo los probé acá, cuando le dije execute, insertar usuario y le envié o coloqué, definí los valores que iban a llenar las variables. En este caso, acá yo estoy haciendo el llamado muy similar con exec o execute, el nombre del procedimiento, y lo que voy a concatenar acá pues deberían ser mis métodos para acceder a los atributos de la clase, o sea, nombre usuario, un momento, nombre usuario, clave, rol usuario y correo, porque recordemos que estamos haciendo una inserción y estos atributos se van a llenar desde el formulario previamente creado para guardar los datos. Este se comunica con la clase usuario, asigna los valores a los atributos y aquí pues obviamente cuando ya estén llenos los atributos los voy a enviar hacia la base de datos, o sea, los valores que finalmente van a reemplazar estos y van a buscar el procedimiento almacenado, insertar usuario y van a operar, van a llenar estas variables. Estos valores que yo envié acá son los que finalmente van a llenar estas variables y ejecutar toda la sentencia desde la base de datos. Entonces, hay que tener, digamos, cuidado o prestar atención a cómo yo defino una sentencia. Recordemos que esto es una mezcla entre código SQL y programación de Visual C#. Entonces, cuando el código como tal va desde la las dobles comillas, abre y cierra acá, punto y coma, porque pues es una estructura, una sentencia de Visual, como todas las que defino anteriormente. Está en color rojo porque es una estructura de código de SQL, propiamente el lenguaje Transat de SQL. Y aquí le voy a concatenar. Concatenar quiere decir que voy a unir toda la frase. Le voy a colocar a una frase, por decir así, una estructura, una variable. Entonces lo concateno, lo uno con estos símbolos que es el mag. Y acá, se va a descargar, defino si es, un string o un varchar, digámoslo así, que está esperando la base de datos, tengo que colocarle la comilla sencilla al lado. Si no, pues obviamente solo irían estas comillas
que también me ayuda a concatenar la variable con el código SQL y nada más. Entonces hay que tener cuidado de eso. Lo separo por una coma y pues obviamente ya me quedaría de acuerdo a como yo programé el procedimiento almacenado acá, recibiendo cuatro valores para poder llenar esas variables que son los que le envío acá. Ejecuto, bueno, ya como tengo la sentencia guardada en esta variable que creé previamente o que declaré previamente, entonces voy a utilizar el método set de la clase conexión, o sea, aquí estoy llamando este método. Aquí en la clase usuario estoy llamando este método y le estoy enviando el parámetro que él recibe. Recuerde que recibe un valor de tipo string. Se lo estoy enviando, él hace la operación, se lo envía, lo llena y también estoy haciendo referencia o llamando el método que creé en clase usuario, aquí para que nos permita mejor la explicación. Insertar datos, eso lo creé en clase usuario y aquí estoy llamándolo mediante el objeto que instancié la clase usuario. Insertar datos, no le envío nada porque pues no recibe nada. Y también tan pronto él vaya acá y ejecute toda esta acción y si pasa algún error, algo estuvo mal en la programación, en la codificación, pues me retornará un mensaje de error acá. O si no, pues hará la ejecución sobre la base de datos y yo luego de ello llamo el método desconectar de la base de datos. Sí, todo eso estuvo bien, pues entonces finalmente hace la inserción sobre la base de datos y va al formulario y a nivel de capa de presentación me muestra un mensaje que la inserción fue efectiva, que no ocurrió nada diferente, que todo estuvo bien, digámoslo así. Si no, entonces captura el error, igual cierro la conexión y esa captura de esta variable pues la retorno a donde llamé el método insertar usuario, que es desde la capa presentación. Bueno. Bueno, luego de haber explicado el método insertar usuario, voy a explicar el de consultar todos los usuarios. Entonces, este método de tipo public retorna un data table, no recibe parámetros y se llama consultar todos los usuarios. La idea es que pues vaya y si yo quiero tener toda la información de una tabla en la base de datos, pues yo creo un método preciso para ello utilizando una sentencia de consulta a la base de datos. Aquí está la sentencia SQL. Lo que yo tengo que hacer acá en realidad es crear el procedimiento, si no lo tengo creado en SQL Server para poder hacer el llamado al procedimiento y eso es lo que voy a hacer. Primero voy a crear este procedimiento que es muy fácil. Aquí creo que no lo teníamos creado, es similar a este, es preciso, hace lo mismo que tiene acá, entonces volvemos un poquito a SQL Server, va a ser consultar todos los usuarios. No, como no tengo una variable como tal, es solamente para que me ejecute el procedimiento, pues no tendría que definir una variable en particular. Miramos a ver si quedó acá. Actualizamos nuevamente, F5, refresh. Vamos al procedimiento. Y aquí están todos los usuarios. No tiene parámetros. Y listo, voy a probar el procedimiento. No le tengo que enviar variables, entonces solamente con el llamado, con
consultar todos los usuarios, pues me debe realizar la acción de mostrarme todo lo que hay en la base de datos. En este caso, pues ya tengo unos valores adicionales a los ejemplos que había trabajado antes. Listo, eso era todo el procedimiento. Entonces, aquí lo que hago es algo similar a como lo hice en la parte, en los demás, en el método anterior. Secute y yo le había colocado consultar todos los usuarios. Y listo. No tengo que concatenar nada porque, pues como ya nos dimos cuenta, no tengo definida ninguna variable. Listo, vamos a comprobar que nos funcione más adelante. Entonces está pues la sentencia que se llama, la variable que se llama sentencia consulta a todos de tipo string, conecto hacia la base de datos o hago el llamado a conectar, le envío, coloco la ejecución del procedimiento o el llamado al procedimiento y eso se lo envío a la variable sentencia y obviamente como esto cuando haya ya aquí podemos ir a sentencia, go to definition o ir a la definición, va aquí a sentencia, lo llena, luego de que llene eso entonces va a retornar o va a realizar el proceso de consultar datos. Entonces va a la definición que saca la clase conexión y obviamente va hacia la base de datos, hace la ejecución, que fue algo que ya expliqué antes, y lo que haya encontrado, si encontró algo no, pues igual lo guarda en data, acá en este objeto tabla datos, lo retorna donde se llamó, o sea, se llamó desde acá, y eso a su vez lo retorna desde donde yo lo haya llamado, o sea, desde la capa de presentación. Si ocurrió algún error, por decir así, lo captura. Esta es otra forma de capturarlo, diferente a la de arriba. Aquí de pronto yo le tengo un mensaje que error al consultar todos los usuarios, pero en la capa lógica en realidad no debería mencionar o tener código de mensajes porque todo eso soluciona los formularios que están netamente programados o creados o son básicamente pertenecen a la capa de presentación. Sin embargo, pues yo lo coloqué acá como para comprobar en la mitad del código la captura de los errores. Y acá retornaría lo mismo. Esto de pronto más adelante pueda cambiar. Tengo también el método de actualizar. Igual no retorna nada. Público se llama actualizar datos usuario. Está la sentencia. Aquí está si solo fuese con la sentencia SQL Server o sí, en este caso, como les dije, no es óptimo, esto no da seguridad al aplicativo si se utiliza aquí la sentencia, sino que debe ser la utilización o el llamado al método de actualizar usuario que previamente debió haber sido creado en SQL Server. Tenemos las variables y aquí fíjense que estoy haciendo dos formas de llenar las variables, así directamente o acá cuando menciono la variable en la cual se va a llenar este atributo de la clase, o sea, similar a esto. Listo, va hasta el nombre de usuario, porque el nombre de usuario recordemos que es el que está definido acá en la cláusula where, para comprobar que haga la actualización sobre un usuario respectivo si lo encontró. Ejecuta la sentencia y llena mejor la variable sentencia SQL que está en la clase conexión y ejecuta el método actualizar datos. Vamos a la definición que está en la clase. Él recibe lo que viene en la sentencia, que es el llamado al procedimiento actualizar usuarios, y pues obviamente esa acción de actualizar lo va a hacer mediante la cadena de conexión SQL Server, ejecuta el código en la base de datos y pues me retorna algo si él encuentra un error. Volvemos a la clase y este sería el método actualizar datos del usuario.
Aquí tenemos otro que es ya consultar, un consultar también, pero aquí no es todo, sino uno cuyo nombre coincida con el nombre de usuario, cuyo valor coincida con el nombre de usuario. Entonces es un poco. Aquí tenemos la sentencia SQL directamente. Vuelvo, repito, lo que debemos tener es como tal el que yo haya previamente creado el procedimiento acá. Entonces ese sería un procedimiento diferente. Aquí tenemos al otro que, pues si hablamos de usuario, pues uno de sus métodos, operaciones que debe tener la clase es precisamente el de iniciar sesión. Tengo los dos ejemplos, cómo hacerla directamente y cómo hacerla mediante procedimiento almacenado, que eso sí me serviría mucho. Esta, que fue la primera que programamos, porque aquí ya le estamos diciendo que me consulte todos los datos de la tabla cuyo nombre y clave y rol sean iguales a los que yo le estoy enviando desde la capa presentación a la clase, que es lo que estoy en ese momento acá. Y si los encuentra, pues que obviamente me arroje un mensaje que el usuario se encuentra o no en la base de datos. Quizás aquí se cambien algunas cosas por lo que yo les decía, que pues no debería tener un mensaje aquí en la capa, sino todo retornaría finalmente a esta capa de presentación. Bueno, como tal yo no tengo el formulario, no creé el formulario inicio sesión, que es donde solamente debe tener como el nombre de usuario, la contraseña y el rol para que venga acá el aplicativo o le permita el acceso al aplicativo. Tengo es un formulario que pues creé mediante paneles, en este caso, para que me haga el ingresar nuevo usuario y consultar todos los usuarios en este Data Grid View, que es un objeto para mostrar datos, y me haga la acción de actualizar. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la capa de presentación. Tengo este formulario con estos botones agregar nuevo y mostrar, y tengo estos paneles que son también formularios que se programaron previamente, que me lo muestran acá en el formulario. Y también tengo otro formulario pequeño porque el actualizar lo hago no directamente en el anterior formulario que les explicaba, sino en este pequeño que es actualizar datos. Listo, entonces voy a explicar acá cómo sería agregar nuevo. Agregar nuevo lo que hace es visible el panel de ingresar, que es, cerramos todas estas ventanas y tenemos estas dos abiertas. Entonces lo que hace es que me muestre me muestra acá y me permite obviamente llenar los campos y darle oprimir el botón guardar datos, que tiene pues la programación fundamental. Primero, valida que las cajas de texto, los text box, tengan valores, porque pues si en la base de datos son todos not null, o sea que no tienen que quedarse desocupados o tienen que ser llenos obligatoriamente cada vez que inserto, pues esa es la primera validación que aquí tengo, que es validar los campos vacíos. Yo le digo si el campo que se llama así es igual a nada, o sea, está vacío, pues entonces arrójeme un mensaje diciéndome que ingrese ahí el valor. Aquí yo podría, si estoy mal, txt nombres.gets. Okay. Bueno, aquí podría colocar eso, significa que focus como que se detenga ahí, no me deje pasar algo hasta que al otro campo, hasta que me permita llenar ese campo, el que estamos hablando de nombres. Luego, si eso es, o sea, si hay un valor, entonces me hace la otra validación. Si esto está vacío, entonces arroja un mensaje. Si no, entonces vaya al siguiente campo y verifique lo mismo, que clave no esté desocupado. Si está desocupado, si no tiene un valor, pues debe arrojarme el mensaje, y así con los otros. Si ya comprobé que todos los campos estén llenos, entonces le digo si no,
Entonces aquí yo tenía una validación de correo electrónico que bueno, más adelante les explicaré. Todo esto que está en verde, pues pueden hacer caso omiso de eso. Porque como les decía, era una validación de que como él tenía que colocar acá el correo, pues le enviaba un correo electrónico a esa dirección. Entonces, eso es antes de guardar, como que comprobaba esa validación del correo. O sea, me refiero a que... Aquí volvamos un momentico que me perdí el bloque. Que se validara el formato de correo. O sea, que tenga... Generalmente un formato de correo tiene un nombre de usuario, tiene una arroba y tiene el nombre, digamos, de la empresa o del servidor de correos, ejemplo, Gmail, Micena, Hotmail, que presta el servicio de correos y tiene luego un punto y la siguiente extensión es .com o .es o bueno, depende del lugar. Entonces, esa era la validación de correo que tenía. Bueno, ahí la comentaría pues para que no hiciese eso por el momento. Si lo validaba y arrojaba pues verdadero la validación del formato de correo, entonces ¿qué va a hacer acá? Yo creo o instancio también aquí inicialmente se me perdió. Yo instancio un objeto de la clase usuario que se llama obj US y aquí lo voy a utilizar y le voy a decir, miremos un poco acá, yo le voy a decir obj US es quien me va a permitir acceder a todo lo que yo tengo en la clase usuario. Clase usuario, que digo consultar usuario, actualizar datos, actualizar usuario y sobre todo me va a permitir acceder a los métodos de encapsulación de los atributos de esa clase. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces yo le voy a llenar entonces el atributo setNombre. ¿Con qué lo voy a llenar? Pues con lo que el usuario ya ha colocado en el campo de texto. En este caso, text. En txtnombres.text. Con eso lo lleno. Si no le defino eso, nunca va a llegar. Lo que el usuario coloque acá, nunca va a llegar acá a la clase usuario, a estos atributos, porque yo aquí en los métodos trabajo es con esos atributos. Entonces tengo que tener muy en cuenta esa definición o esa forma de enviarle los valores desde los campos de texto. De esa forma, ya que los envío y los llena, ahora sí puedo trabajar con consultar usuario. Recordamos dónde está consultar usuario, pues en la clase usuario acá, que no recibe nada. Miramos acá un momento. Bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, ya recuerdo por qué tengo este consultor usuario. Porque si yo voy a hacer una inserción, lo primero que tengo que hacer para que no me arroje el error inicial cuando hicimos la primera inserción sobre la base de datos de llave primaria, es que antes de hacer una inserción yo tengo que hacer primero una consulta. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para comprobar que este nombre de usuario ya no existe en la base de datos. Si existe, me va a arrojar un error desde la base de datos que estoy intentando duplicar una llave primaria. Entonces, ténganlo muy presente. Antes de hacer una inserción, yo tengo que hacer una consulta. Y si nos fijamos en la consulta, él consulta por el nombre de usuario. Si él encontró algo en la base de datos, pues me lo va a retornar acá. Si él encontró que ya existe ese nombre de usuario, me va a decir, el usuario digitado ya existe en la base de datos, ingrese uno diferente. Este es un mensaje que yo le coloco. Pero ¿cómo lo compruebo? Pues almacenando eso que él encontró en la base de datos en este objeto tabla US, que está también definido aquí arriba. Es también un objeto de tipo data table. Y acá
lo está llenando con lo que le haya encontrado en la base de datos y hago una condición o valido lo que le haya encontrado. Yo le digo, si tabla de usuarios.rows, que son las filas, .count, que es cuénteme todas las filas o cuáles filas tiene esa tabla. Si eso es diferente de cero, significa que si encontró algo en la base de datos, porque si no fuese diferente de cero, significa que no traería ningún valor. Como es diferente de cero, que es esta condición que le estoy colocando acá, significa que trae algo. Si eso es verdadero, pues me va a arrojar este mensaje. ¿Qué significa eso? Que si encontró un nombre de usuario en la base de datos. Si no lo encontró, pues él nunca va a pasar por acá, pasa acá al si no, y lo que hago es invocar o llamar el método insertar usuario, que está en la clase usuario, y finalmente él me ejecuta la sentencia de consulta, perdón, de inserción. Él inserta y aquí requiero el nombre de usuario para trabajar con él, eso es algo como extra que hice. Y ya ahí lo que escribo es o codifico un mensaje para que le aparezca en el usuario y se compruebe que precisamente o que efectivamente se ingresó ese nuevo usuario en la base de datos. Esto es parte de lo que les mencionaba de enviar el código, el correo. Entonces, por acá yo tenía una clase que aquí no le he programado todavía, que es enviar correo, que teniendo en cuenta unos parámetros de asunto, de y el cuerpo del correo y enviar el correo. Si el servidor era Hotmail o Gmail, creo que estaba solamente programado para Hotmail. Eso es algo que se puede encontrar, no sé, en internet, cómo enviar un correo y pues utilizando unas clases particulares, pues se trabaja. Porque eso sería como lo que se utiliza hoy en día y lo lógico. Si yo creo un nuevo usuario, sería bueno que le enviara al correo electrónico pues la contraseña de acceso o por lo menos para que pueda cambiar la contraseña. Limpiar es un procedimiento que crea a nivel de la capa de presentación, o sea, en este formulario FRM usuario, que solamente lo que hace es que me deje los campos en blanco. Le digo el textbox.tc igual a 0, entonces lo limpio. Eso es todo lo que hace. Y ya. Bueno, aquí era de la validación del correo. Y ya. Y eso es para guardar. Para mostrar. Bueno, vamos a ensayar el de guardar y ya explico el de consultar todos los usuarios. Entonces aquí tenemos mi formulario, le voy a agregar. Aquí tengo una validación, bueno, es alfanumérico, pero solamente me está dejando ingresar números porque estaba probando las validaciones de campos, solo números y solo letras. Entonces aquí voy a colocar, digamos que el usuario es así. 7. Bueno, también tiene un límite. Aquí hay que colocar un límite al campo. Eso es otra validación. De pronto, eso es algo muy básico, pero no lo tienen en cuenta y eso también arroja errores al momento de la ejecución. Y es que normalmente los campos pues tienen una longitud por defecto y es bastante. Bueno, aquí ya dice que tiene 40, entonces yo tengo que comprobar en la base de datos cuánto me está permitido también. 40, 40, listo. Acá la clave de usuario dice 20 en la propiedad maxlen. En la base de datos 20, listo. El rol también 20, listo. Pero pues también el correo electrónico se definió en la tabla como tabla usuario. El correo es un varchar, o sea, un string de 50. Entonces aquí miremos que aquí está, permite ingresar 32.567 caracteres. Entonces lo tengo que definir tal cual está en la base de datos. Porque si no, él me va a dejar ingresar todos esos caracteres y pues va a ser insuficiente al tamaño del campo en la tabla. Entonces, ahora sí lo ejecuto. Agregar. Bueno, aquí tampoco me dejaría ver,
la clave, hay que colocar el campo de tipo password, que es una minucia, una propiedad del campo, entonces la clave de siempre. Y el correo, bueno, el correo como igual no tengo la validación, entonces pues no importa cómo lo coloque, igual no va a enviar el correo. Le doy guardar, tengamos en cuenta ese usuario, pues ahí lo hizo. Comprobemos que eso ya está en la base de datos, entonces ejecutamos el procedimiento, el último que creamos. Listo, entonces aquí ya me aparece. Ya lo ingresó, listo. Así funciona. Ahora, vamos a comprobar en el caso que yo le quiera enviar este dato, a ver si quedó. Si sirve lo de que antes de insertar consulte. Entonces, bueno, miremos lo de la validación de campos vacíos. Debe ingresar la clave. Chan. El rol pues se puede repetir, no sé, ahí coloco un correo. Guardar y dice el usuario digitado ya existe en la base de datos. Aunque el resto sea diferente, lo único que comprueba es que en la base de datos no vaya o no pretenda guardar el mismo nombre de usuario porque pues no sería seguro. Si le cambio un dato acá, posiblemente ya me lo deje ingresar, pero aquí sucedió algo. Bueno, aquí preciso lo que les explicaba, quedó la conexión abierta, no se cerró. Entonces hay que mirar que antes de que se vuelva a ejecutar otra vez la inserción, por el cambio del número, pues esté cerrada la conexión para que el momento que la abra, finalmente abra algo que estaba cerrado, porque si va a pretender abrir algo que estaba abierto, pues es ilógico. Entonces, nada, aquí ya nos causó error, nos bloqueó el programa. Bueno, nos toca mirar acá dónde sería mejor. La mejor forma de colocar es desconectar y lo que tendríamos que hacer es como un paso a paso. Esto es muy importante para saber, para entender cómo programamos, cómo es la lógica, cómo es el paso a paso de la ejecución de las sentencias previamente programadas. Bueno, aquí este es solo letras, esta quedó números y letras, y este sí, números y letras, porque un correo tiene todo. Entonces, si volvemos a insertar, lo que hace es que debí colocar mucho antes. Mejor desde acá. Bueno, ahí va a verificar el paso a paso. Con estos botones voy haciendo el recorrido, entendiendo cómo se llena. Listo, si yo lo intento cambiar, le doy otra vez guardar, vuelve acá, yo voy haciendo el recorrido, aquí se llena con el nuevo valor, vamos a adelantarnos un poco más, con este no me hace tan detallado el paso a paso, y aquí sí es importante, él vuelve y consulta, y aquí es donde al parecer hace la conexión, pero como quedó abierta,
es precisamente donde a lo mejor dice, si la conexión está abierta, no puedo volver a intentar a abrirla. Entonces sería bueno desconectar para esos casos. Tenemos acá, intentemos mirar si ya los datos más de comprobación. No sería pues muy bueno dejar esos, pero pues en vista del ejercicio. Bueno, ahí encontró. Bueno, esto es recorrido de otro bloque de código que tengo. Entonces aquí lo cambiamos a ver si ya. Para que me muestre la hora y la fecha en el formulario, se demora un poco. Entonces acá le coloco otro número que al parecer no está en la base de datos. Vuelve al donde lo detuve con el breakpoint. Llena los atributos de la clase usuario. Va y consulta. Como ya no lo encontró, ahora pasa acá, hace la inserción, o sea que ya superamos con la desconexión de la base de datos el error que teníamos inicialmente. Ahora acá intentar hacer la inserción y aquí me va a arrojar que ya lo insertó en la base de datos. Consultamos y pues ya nos aparece. Bueno, eso por el tema de consultar. Ahora vamos a explicar un poco lo de mostrar. Entonces, mostrar está, simplemente me consulta, me trae en un data grid todo lo que encuentre en la base de datos, todo. Pues esto no sería como lo más óptimo, que se mire, que se pueda ver la contraseña, porque si es un usuario que solo, o sea, nadie debe conocer la contraseña, únicamente el usuario que tiene esa contraseña. Entonces aquí la consulta para que me los cargue en un data grid view. Puedo hacer también consultas más específicas, esta es general, a que me consulte solamente el usuario que empieza con el nombre Pepito o no sé qué, o todos los de cuyo rol sea jurado o representante. Entonces esas son ya consultas más específicas que es bueno tenerlas en un aplicativo. Y acá, según si yo me paro acá, digamos que vamos a actualizar me paro aquí y depende de donde yo haya estado en el data grid view, pues me va a cargar esto. Aquí me carga la llave primaria, me lo deja mostrar, pero no editar. Es solamente visible, más no editar. La clave de usuario es siempre. El rol, digamos que es otro jurado. Y el correo es actualiza. Otro error acá. Bueno, miremos en la base de datos. Bueno, aquí igual ya lo actualizó a nivel de base de datos. Aquí debe pasar lo mismo, que intentó abrir. Bueno, tocaría hacer el paso a paso a ver si es aquí. Olvidé dónde lo hicimos, en desconectar. Ya no sé.
Bueno, toca mirar cómo lo tengo acá en el formulario. Quizás acá tengamos que desconectar. Bueno, voy a explicar entonces lo que hace falta y es mostrar. Bueno, aquí juega con los paneles, algunos los pone no visibles y el de mostrar es el único que, pues valga la redundancia, lo hace visible. Llama al método consultar todos los datos en la clase usuario, ejecuta lo que pues ya expliqué anteriormente. Ya miramos de pronto esto, que es lo que pasa cuando intenta establecer una conexión a algo que ya estaba abierto, que pues no es lógico. Lo consulta, eso se retorna acá, se le retorna a donde haya llamado a consultar todos los usuarios. En este caso es acá. Y eso lo guardo en tabla US, que es pues un objeto de tabla de tipo data table. Y aquí hace lo mismo, validamos el retorno de ello mediante estas instrucciones de que me cuente todas las filas. Si encontró filas significa que cargó algo. Entonces, si lo encontró, pues que lo que haya encontrado lo muestra en el data grid view. Mi data grid view se llama grid mostrar. Entonces le digo grid mostrar.dataSource, o sea, la fuente de datos para cargar, para mostrar en el data grid view debe venir de tabla US que se llenó aquí anteriormente. Si no, pues que arroja un mensaje que no se encontró el usuario. Eso sería para mostrar. Ahora actualizar. Es un poquito más complicado porque yo lo trabajo en otro formulario y además que dependiendo lo que haya seleccionado o en la fila que se haya parado en el data grid view lo va a cargar en el otro formulario. Esto es un picture box, que en este caso tiene una acción. Miramos la acción, ¿cuál es? La acción es click, el evento es click. Y aquí esto lo programo para establecer precisamente eso, donde yo me haya parado en la fila, que es la intersección entre la fila y la columna en el data grid view, que ese valor de la fila es un parámetro que recibe el formulario o el método del formulario modificar. Este es donde está o aquí hace referencia. Bueno, y que me haya cargado precisamente la tabla US que fue la que se está llenando el data grid view. Entonces, modificar, vamos a definición, modificar, pues es este formulario, perdón, vamos al código del formulario, instanciamos un objeto de la clase usuario, tenemos aquí una variable de tipo int, se llama index. Este constructor del formulario de la clase modificar recibe un data table, o sea, aquí creo una variable de tabla usu de tipo data table y una variable de tipo entero que se llama varindes. Inicializo los componentes para que me cargue el formulario. Var index, que es lo que recibe este método constructor, se lo va a agregar esta variable. Y aquí lo que le voy a decir, todo lo que encontró en el tabla usu, o sea, acá, que recordemos es lo que me envía el formulario aquí. Me envía esto. ¿Dónde definí esto? Aquí arribita. ¿Dónde se cargó eso? Con la consulta a la base de datos. La última que estábamos, tabla US, se cargó con esa consulta y la mostró en el data grid view. Entonces, se me perdió. Bueno, estamos acá. Todo lo que encuentre en la columna, o mejor, en la fila index hace referencia a una variable, a esta variable que fue llena acá. Si él trabajó, en este caso, la fila del data grid view,
Si él trajo la fila 2, 3, 4, depende de donde yo haya colocado el mouse, pues así mismo lo va a cargar acá. Él trae la 2, 3, un valor numérico. Y él, pues aquí le estoy diciendo todo lo que encuentre ahí en esa tabla, en la dirección 1, en la fila 1, 2 o 3. Si lo trae en la 1, pues obviamente vaya a la base de datos o vaya mejor, sí, a la base de datos y muestre o verifique mejor lo que trajo tabla US, cuyo dirección es esa fila y el valor del campo, que es nombre usuario, y así para también, para clave, para rol US y correo. Recordemos que esa tabla US es una tabla, trae columnas, trae filas y trae columnas. Este índice hace referencia a las filas y a los nombres de las columnas. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Lo que haya encontrado ahí, por favor, colóquemelo en estos campos de texto, o sea, en estos de acá. Y cuando lo coloque ahí, pues yo puedo editarlos, cambiar menos el nombre de usuario y yo le doy a actualizar. Cuando oprimo actualizar, lo que él va a hacer va a ser lo mismo que cuando voy a casi que insertar algo. Lleno los métodos o atributos, perdón, de la clase, los atributos de encapsulación de la clase usuario mediante los valores de las cajas de texto. Este trin es para que me quite, punto trin es para que quite los espacios, que de pronto cuando uno, aquí aunque uno no deje espacios, supuestamente cuando se hace a la base de datos sí se lleva espacios, como si estuviesen otros valores ahí. Eso es lo que hace el punto trim. Llama al método para actualizar. Recordemos que esto está creado en la clase usuario. Hace la operación de actualizar y me emite un mensaje que el usuario fue actualizado exitosamente. Y luego otra vez me retorna, si yo le oprimo OK en el mensaje, si el dialog result es OK, entonces él lo que va a hacer es proceder a consultar a los usuarios para que me carguen acá mismo y ver que ese dato fue modificado, o sea, ya el cambio. Cerramos, o sea, el formulario, la caja de texto, limpiamos, ya les indiqué que es lo de limpiar, y listo. Aquí es una validación del rol. Esto es en el evento keypress de este formulario. Me paro acá y como el rol no puede ser, en este caso, numérico, sino solo alfanumérico, me voy aquí al evento, busco el evento keypress, le doy doble clic y puedo colocar este código, pues que se encuentra fácilmente en internet o que yo puedo programar también. Significa que ese campo no permitirá números diferentes, solo va a permitir letras, de pronto espacios, pero no valores numéricos. Eso como tal es toda la ejecución de la actualización, bueno, de la inserción, consulta, actualización en este ejemplo. Ya nos quedaría pendiente es el tema de eliminar y otras cosas en adelante que por lo menos cuando se inserta en una tabla que tiene una llave foránea, cuando yo hago consultas específicas, esas cosas hay que realizarlas, lo mismo las validaciones de los campos.